Buenas tardes, desde el Palacio de la Moneda, dando informe diario de la evolución de la pandemia en Chile. Los medios de prensa que transmiten este reporte lo hacen en forma voluntaria. Siempre lo repito y les agradecemos por su trabajo y por su colaboración. Agradezco también a los equipos comunicacionales de la Moneda y del Ministerio de Salud. A continuación, escucharemos el reporte diario a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac. Doctor Duñac, por favor. Muy buenas tardes. En las últimas 24 horas, la Red Nacional de Laboratorios Clínicos informó el resultado de 65.303 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 12.709.327 exámenes. De estos 65.303 exámenes realizados, 6.796 resultaron positivos, de los cuales 4.480 son casos sintomáticos y 1.803 son pacientes asintomáticos. La positividad nacional alcanza un 9,78%. En el caso de la región metropolitana, se efectuaron 21.994 exámenes, de los cuales 2.269 resultaron positivos, alcanzando una positividad del 10%. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 1.162.811, de los cuales 43.577 son casos activos y 1.092.934 son casos recuperados. Debido a la alta demanda alcanzada en las unidades de cuidados intensivos de la Red Integrada de Salud, hemos debido continuar con nuestro plan de reconversión de camas críticas. De esta manera, en la última semana, y con el apoyo de todo el personal y de las instituciones públicas y privadas, hemos logrado adicionar otras 102 camas críticas, alcanzando el total de 4.488 camas habilitadas y a disposición de todos los pacientes que lo necesitan. De ellas, 4.256 se encuentran ya ocupadas, lo que equivale a un 95%. Quedando 232 camas disponibles a nivel país. 3.374 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos a raíz de complicaciones graves de COVID-19, de las cuales 2.954 están con apoyo de ventilación mecánica. Como ya hemos señalado en otras oportunidades, los diferentes grupos etarios han ido consolidando su comportamiento como resultado en parte de las restricciones impuestas por el Plan Paso a Paso y también por el Plan Nacional de Vacunación. En primer lugar, señalar que el grupo de mayores de 70 años, representados en la curva celeste, mantienen siempre las tasas más bajas de ingreso a UCI. Todas las demás edades siguen mostrando una tendencia a la baja, siendo la más marcada la representada por la gráfica verde, el grupo que corresponde a los pacientes entre 50 y 59 años. En otra materia, en el día de hoy, acompañamos a los familiares de las 101 personas fallecidas por COVID-19 en el último reporte entregado por el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS. Con ello, la cifra total de personas fallecidas asciende a 25.742 en lo que va de esta pandemia. Acompañamos a las familias en su dolor. Para el caso de las personas que necesiten una residencia sanitaria, disponemos hoy día de 204 recintos habilitados con una capacidad total de 14.356 camas. Hoy día el 74% de ellas están ocupadas, pero tenemos todavía 2.785 plazas disponibles para quienes lo necesitan. Como siempre, para mayor información,
Las personas pueden llamar al teléfono 800-726-666 o informarse en el sitio web www.minsal.cl. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. Hace varias semanas que no había comunicado la variación de nuevos casos a nivel nacional y el reporte de hoy día nos permite comunicar que se muestra una reducción de menos 6% de casos nuevos para la comparación a 7 días y una disminución también de menos 6% en comparación a los 14 días, esto a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de aquello, nos preocupan profundamente las regiones de Magallanes, un llamado de atención muy importante a Magallanes, Araucanía, Atacama y Maule, cuya incidencia está entre las más altas del país. Por favor, no bajemos los brazos. Sigamos haciendo nuestros mayores y mejores esfuerzos para seguir evitando los contagios en base a las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, que en resumen son 2. Las medidas sanitarias, que son prioritarias: mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, cumplir las normas sanitarias, cumplir el toque de queda. Y la segunda es continuar con la vacunación. Ambos elementos son importantes y obviamente que lo más prioritario son las medidas sanitarias, ya que aunque uno esté vacunado, no tiene antes de 14 días después de la segunda dosis la inmunidad suficiente. Por lo tanto, hay que seguirse cuidando. Con respecto a las vacunas, que era el tema que estábamos tocando, hasta el momento hemos recibido en Chile o han llegado al país 15.984.501 dosis de vacuna. Ayer recibimos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez por primera vez vacunas AstraZeneca que están dentro del convenio COVAX. ¿Por qué es importante este convenio? Porque es un convenio de solidaridad, de cooperación entre los países. Aquí los países que pueden pagar, pagan. Los que no pueden pagar también reciben vacunas y por lo tanto eso nos compromete como ciudadanos de Latinoamérica y del mundo a colaborar. Chile pudo pagar, pero está beneficiando a otros países que no pueden pagar sus vacunas. Como les decía, hasta el momento hemos recibido 15.984.000 dosis de vacunas, de las cuales están desglosadas con Sinovac 13.471.476, Pfizer 2.354.000 y las que llegaron ayer COVAX 158.000, de las cuales tenemos comprometidas más de 800.000 dosis por el AstraZeneca, por el convenio COVAX. Por lo tanto, hasta el momento hemos recibido 15.984.501 dosis. Con respecto a la vacuna AstraZeneca, quiero recalcar que para esta vacuna vamos a utilizar una estrategia dirigida por el momento solo a los varones mayores de 18 años. También pueden vacunarse mujeres menores de 55 años o mayores de 55 años, ya lo tenía anotado. Pero vamos a utilizar esta vacuna predominantemente en varones. Toda esta cantidad de vacunas que llegaron hoy día las vamos a colocar como primera dosis. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en este caso esta vacuna, que requiere de 2 dosis y que puede almacenarse a una temperatura habitual y presenta una eficacia de más del 70%, podemos colocar la segunda dosis en un tiempo mucho más prolongado. Vamos a colocar la segunda dosis con un intervalo de 12 semanas. Por lo tanto, vamos a tener un tiempo
bien amplio para poder seguir recibiendo vacuna AstraZeneca y, como decía, ocupar toda esta primera llegada para primera dosis en hombres mayores de 18 años. Hasta el momento hemos recibido en Chile 7.946.284. Tenemos 7.946.284 personas vacunadas con una dosis y 6.162.713 personas vacunadas con 2 dosis. Estamos acercándonos a la misma cifra con una y segunda dosis y, como muy bien saben ustedes, estamos vacunando predominantemente y con mucha importancia a las personas que requieren la segunda dosis justamente para que completen su inmunidad. El viernes 23 de abril hasta las 8 de la noche aproximadamente, que cerramos nuestra estadística, se habían vacunado con vacunas COVID 177.291 personas y con vacunas influenza 119.428 personas, lo que da un total de 296.719 vacunas colocadas en el país en un solo día. Y esto obviamente que es motivo de orgullo y un agradecimiento para los funcionarios que trabajan en la atención primaria, alcaldesas, alcaldes y sobre todo la atención primaria también del Ministerio de Salud. A continuación dejo con ustedes a la doctora Paula Daza, que se va a referir a lo que llamamos el tema del día, que en este caso es la posibilidad de que los jóvenes, y una posibilidad muy real, de que los jóvenes contraigan el coronavirus y tengan una evolución grave. Doctora Daza, por favor. Sí, vamos a ver conocer el testimonio de Felipe. Estaba en la ambulancia, sentí el puro lomo motor de entrar al Gustavo Fricke y luego ya no me acuerdo de nada más. Tú estuviste en coma 11 días, pero lo bueno es que fue un abrir y cerrar de ojos. Y fue totalmente lo contrario. Cuando uno está en esa situación, o por lo menos mi versión, todo el coma yo lo soñé, lo viví y lo sufrí. Hubo un momento en que yo estaba muy cansado, yo no podía pelear más conmigo mismo, pero es una lucha muy difícil de llevar. Es difícil. Afortunadamente cuando salí del estado de coma, me mantuve sereno y estoico frente a la situación de incertidumbre y de no saber dónde estás, y lo peor es cómo está tu familia. Un segundo en la realidad son años en estado de coma. No podía tomar agua. Cuando yo salí del estado de coma yo no podía tomar agua. Tú no puedes tomar agua. Y me daban gotitas en algodón. Primero tuve que pensar en mi familia, en los más cercanos. Luego te acuerdas que tuviste contacto con amigos que son padres de familia grande, que si le hubiese pasado algo a él o a ellos, la culpabilidad la va a llevar siempre. El equipo médico, además de hacer su pega, que uno cree que dice, no, pero sí hacen su pega. No, hacen mucho más que eso. O sea, a mí la mente me la trabajaron de una manera que logré sobrevivir a la recuperación, porque es muy difícil el tema físico, pero por debajo, subyacente, está el tema psicológico. La nueva oportunidad es para ver si, no sé, pensar bien las cosas. Si tengo una oportunidad de cuidarme, lo hago. Cuando yo salí del hospital, perdí 15 kilos de masa muscular. Pero les puedo contar mi historia y que les sirva de ejemplo para que ellos no pasen esto en carne propia. La reinserción, tanto en mis estudios como en el trabajo, ha sido buena, porque también he recibido el apoyo de la universidad y de la gente con la que trabajo, así que agradecido totalmente. Soy un privilegiado. Gracias por todo. Acabamos de ver el testimonio de Felipe, uno de los jóvenes que ha estado hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en Valparaíso, donde su periodo de recuperación fue prolongada y difícil.
Queremos agradecer a Felipe por compartir su testimonio para sensibilizar a otros jóvenes que esta enfermedad es grave para todos, también para los jóvenes. En la semana del 15 al 21 de abril ingresaron 2.713 personas a un hospital. De ellos, 615 son personas que tienen entre 20 y 40 años. Es decir, tenemos un 23% de jóvenes que ha ingresado a hospitalizarse. En el mismo periodo, 1.070 personas ingresaron a una unidad de cuidados intensivos, de los cuales 184 corresponde a jóvenes de 20 a 39 años de edad que han estado en una unidad de cuidados intensivos. Esto es muy importante porque tenemos que sensibilizar que esta enfermedad es grave y es grave para todos. Y es por eso que hacemos un llamado a los jóvenes que midan sus acciones de riesgo. Sabemos que las reuniones sociales, sabemos que no respetar las medidas sanitarias tiene un riesgo para ellos y por supuesto que también para sus familias. Es por eso que les decimos, si esos jóvenes han estado expuestos a una situación de riesgo, que se testeen. Tenemos los móviles de la atención primaria, tenemos los móviles de la Ceremis de Salud que publican semanalmente dónde están estos móviles y gratuitamente pueden hacerse un PCR. También les decimos que al mínimo síntoma, primer síntoma, por muy leve que sea, dolor de cabeza, fiebre, tos, malestar general, que se aíslen inmediatamente de sus seres queridos, de su familia, de sus padres, de sus abuelos, pero también que acudan a un centro de salud para testearse, porque en la medida que detectemos esos casos oportunamente, vamos a poder disminuir esta cadena de contagios. Y en ese sentido decirle que tenemos las residencias sanitarias para los casos positivos, para los contactos estrechos, para todos aquellos jóvenes que no pueden aislarse de sus seres queridos. Y en lo que va de este año tenemos una buena noticia porque los jóvenes se han ido aislando en las residencias sanitarias. Hemos aislado 57.335 jóvenes entre 20 y 35 años en una residencia sanitaria. Y este número ha ido incrementándose paulatinamente. En el mes de enero hubo 13.204 jóvenes en una residencia sanitaria y en el mes de abril ya tenemos a más de 15.000 personas jóvenes en una residencia sanitaria. Y es por eso que hacemos un llamado a todos los jóvenes a cuidarse, pero sobre todo a aislarse de una manera efectiva y aquellos que necesiten una residencia sanitaria, insistimos que se comuniquen con el 800-726-666 para aislarse de sus personas, de sus seres queridos, de su familia, de sus padres, de sus abuelos, porque es la forma que vamos a poder seguir avanzando en la contención de esta pandemia. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Tenemos invitada a una querida ministra, a la doctora Carla Rubilar, que nos va a informar hoy día sobre el IFE, ministra de Desarrollo Social y de Familia. Un gusto tenerla aquí, como siempre, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, ministro. Agradecer esta oportunidad. Siempre estar en este punto COVID es una oportunidad muy grande para poder a la ciudadanía explicarle los beneficios que estamos entregando, que estamos construyendo entre todos. Agradecer, obviamente, el trabajo de la doctora Daza, del doctor Duñac. Y queremos mostrar la nueva postulación del ingreso familiar de emergencia ampliado, este anuncio que hizo el presidente el día lunes. Si podemos poner la primera imagen, la idea es mostrar que este es un ingreso familiar de emergencia ampliado que se va a mantener los meses de abril, mayo y junio. Y no va a tener ningún cambio en las condiciones de esta entrega del beneficio. Por lo tanto, las personas tienen que saber que este apoyo familiar va a durar durante 3 meses y después, por supuesto, vamos a volver a revisar cuáles son las condiciones de nuestro país. Este ingreso es de 100.000 pesos por integrante del hogar, con montos decrecientes a partir del quinto, es decir, vamos a recibir 100.000 pesos por cada uno de los integrantes hasta un hogar de 4, con un tope de 10, y aspiramos a llegar en el mes de abril a más de 6 millones de hogares, es decir, 6 millones de jefes de hogar a quienes les vamos a depositar o obviamente van a cobrar un cheque donde van a recibir este monto por su familia. Eso significa que vamos a entregar 100.000 pesos a casi 13.300.000 personas y esta vez no hay otro requisito que no sea que ese hogar esté en el 80% del registro social de hogares. Los hogares que ingresan al registro social de hogares tienen un porcentaje. Ese porcentaje aquí es lo único que vamos a mirar. Ese hogar que está en el 80%, donde estará 2 de cada 3 chilenos, va a poder recibir estos recursos.
abrimos un nuevo proceso, porque como el presidente anunció mejora el lunes, abrimos un nuevo proceso que está abierto hasta el 30 de abril, donde tenemos que postular en ingresodeemergencia.cl. Vamos a mostrar un ejemplo de lo que significa para las familias. Por ejemplo, en el caso de la señora Ana, que tiene 3 integrantes en su hogar, ella es jefa de hogar. Y aquí está la gran modificación, ministro, para que usted después también nos ayude a difundir. La señora Ana no necesita estar con ingreso en cero. La señora Ana, por ejemplo, puede ser una jefa de hogar y tener un sueldo mínimo con gratificaciones. Y la señora Ana igual va a recibir 100.000 pesos por cada integrante del hogar, es decir, ese hogar de la señora Ana más sus 3 integrantes van a recibir 400.000 pesos. Es decir, aunque ella esté trabajando con sueldo mínimo, va a recibir este apoyo sobre su sueldo mínimo en estos momentos tan difíciles. Por ejemplo, otro hogar, don Juan, la señora Rosa, ambos pensionados, don Juan con pensión básica solidaria, ¿no es cierto?, y la señora Rosa con una pensión vitalicia. Ellos, a pesar de que reciban la pensión, por el solo hecho de estar en el 80% del registro social de hogares, van a recibir 100.000 por cada uno, esos son 200.000. Recordar, abril, mayo, junio, el hogar de la señora Ana recibe 400.000, abril, mayo, junio, don Juan y la señora Rosa reciben 200.000. Si recibió el aporte sexto del IFE en octubre, en abril el pago automático. Y todos los que en abril reciban el pago, en mayo va a ser automático y todos los de mayo en junio automático. Es decir, mucho más simple. Y una pregunta que nos hacen mucho, los hogares que no tienen registro social, ministro, ¿cómo se saca? En la página web registrosocial.gov.cl, página de navegación gratuita, sin clave única, solo con los datos del RUT. Es un proceso bastante simple, pedimos muy pocos documentos, se puede sacar una foto y subirlo. Por lo tanto, hacer el trámite a aquellos que no lo tienen, pero hoy día, insisto, 2 de cada 3 chilenos o chilenas están en el 80% del registro social de hogares. Y en un trabajo, y con esto termino, ministro, mancomunado con la subsecretaria Daza y el subsecretario Duñac, obviamente estamos buscando a las personas positivas y sus contactos estrechos y vamos a hacer que todos ellos reciban efectivamente, si están en el 80% del registro social de hogares, sí o sí el ingreso familiar de emergencia para que esas familias, que sin duda alguna son las que más queremos que puedan hacer su cuarentena, lo puedan realizar con la tranquilidad de que van a recibir un pago en abril, en mayo y en junio. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Rubilar, querida ministra. Ayudaremos a difundir lo que usted acaba de comunicar, que es muy importante. Y nosotros queremos decirle que trabajamos en equipo y vamos a seguir trabajando en equipo con el ministerio que usted dirige y que obviamente está destinado o hace todos sus esfuerzos, así como nosotros lo hacemos en salud, para ayudar económicamente a las familias que están pasando por situaciones difíciles. Esto lo hemos repetido muchas veces y hoy día en 2 diarios de circulación nacional se destaca justamente el aporte que hace el Gobierno de Chile en este tipo de materias para ir en ayuda de las personas más necesitadas. Yo le agradezco, como siempre, su presencia en este panel y obviamente que estará siempre invitada y bienvenida a trabajar, como ha dicho usted, como equipo con salud para sacar adelante a todo Chile y a todos aquellos que necesitan superar los problemas económicos y superar también la pandemia que estamos viviendo. A continuación, pasamos a escuchar las preguntas del día de hoy. Primera pregunta, por favor. Ministros, subsecretarios, muy buenas tardes. 2 consultas para el MinSal y también 2 consultas para la ministra Rubilar. Primero, con respecto a la situación de las mujeres embarazadas, ¿se han visto avances? ¿Qué se puede comentar con respecto a aquello para una posible vacunación masiva precisamente de estas personas? También consultarles con respecto a la situación de la franja horaria, porque han habido algunos reclamos de algunas personas que a las 5 de la mañana dicen es muy temprano, tienen susto, hay algunos parques que abren a las 6 de la mañana, todavía está oscuro. ¿Hay posibilidades de seguir revisando quizás una extensión de este beneficio quizás para más horas, para esta franja horaria? Y también a la ministra Rubilar consultarle con respecto a 2 temas. Primero, con respecto al tercer retiro del 10%,
qué fue lo que se comentó, si nos pudiese mencionar quizás algunas cosas de las reuniones que sostuvieron durante esta mañana. Por otra parte, la oposición también sostuvo una reunión, los senadores principalmente, ellos llegaron a la conclusión de que para poder sentarse a negociar y a llegar a acuerdos con el gobierno, ellos esperan principalmente de que en este caso el gobierno retire el requerimiento del Tribunal Constitucional con respecto al proyecto que ya fue despachado desde el Congreso Nacional durante esta semana. Y también, en base a lo que usted mencionaba anteriormente, cómo ha sido el proceso de las personas que ya han sido entregadas, en este caso, el beneficio del bono clase media. Sabemos principalmente a través de redes sociales que a algunos ya les ha llegado, cómo ha sido ese proceso y cómo esperan también que se dé durante los próximos días. Muchas gracias. Gracias a usted. Como tenemos 4 preguntas, vamos a comenzar. Voy a comenzar yo el tema de la vacunación a las mamás, a las mujeres embarazadas. Este tema está en el tapete. Nosotros hemos pedido a las sociedades científicas y al Plan Nacional de Inmunización que prepare un documento. El documento está preparado, está listo y mañana va a ser informado por el presidente de la República, ya que le ha dado gran importancia al tema de la vacunación en mujeres embarazadas. Se sabe que hay algunas vacunas que tienen estudios avanzados, no es algo que haya sido aprobado desde el comienzo y por eso es que hemos agregado este tema ahora. Yo quiero agradecer también el trabajo de la ministra Mónica Salaquet, que ha estado muy preocupada de este tema e impulsando este tema. Y como ya les digo, mañana habrá un anuncio oficial que estará a cargo de Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Con respecto a los horarios, le voy a dar la palabra a la doctora Paula Daza. Con respecto a todo lo que tiene que ver con desarrollo social, obviamente le daré la palabra a la ministra Carla Rubilar. Bueno, con respecto a los horarios de Elige Vivir Sano, nosotros hemos implementado un horario durante la mañana debido a que es el horario donde hay menos riesgo de contagio. Sabemos que en varias comunas, en varias regiones de nuestro país todavía tenemos una alta incidencia de casos y es por eso que nos parece prudente en este momento mantener durante la mañana un horario hasta las 10 de la mañana, los fines de semana y festivos, y durante la semana hasta las 9 de la mañana. En la medida que nosotros vayamos viendo una evolución positiva de la pandemia, que disminuyen el número de casos, obviamente podemos ir mirando este plan paso a paso y permitir más libertades, especialmente considerando la importancia de tener actividad física. En la tarde, los horarios de la tarde son de más riesgo de contagio porque sabemos que hay mayor movilidad, hay mayor interacción de las personas. Por lo tanto, en este momento nos parece lo más adecuado es mantener este horario para que las personas puedan salir. Tenemos hasta las 10 de la mañana y obviamente hasta las 9 de la mañana durante la semana. Muchas gracias, doctora Daza. Doctora Rubilar. Sí, muchas gracias, ministro. Al respecto de la pregunta, lo principal es transmitir, tal cual como dijo ayer el ministro vocero, es que estamos como gobierno haciendo el máximo esfuerzo de conversación, de diálogo, de encuentro, eso que nos está pidiendo tanto la ciudadanía, para resolver el tema del retiro del 10%. También queremos, obviamente, profundizar y ver cómo podemos mejorar en cobertura, en extensión, las ayudas sociales, sobre todo para los hogares que más lo requieren, para los que más lo están pasando mal. Y ahí, por supuesto, que estamos considerando a nuestra clase media. Queremos que dentro de este diálogo y esta conversación podamos efectivamente acercar posiciones en materia tributaria que nos permita también tener los recursos necesarios para enfrentar esta pandemia y la recuperación económica que viene asociada y la parte social. Y por supuesto que nuestro llamado obviamente es conversando con los nuestros, primero con Chile Vamos, nuestros parlamentarios, escuchándolos a ellos y también a la oposición, es poder finalmente darle una solución a la ciudadanía. Y en eso no descansaremos y trabajaremos hasta, ojalá, poder anunciar esa posibilidad. Sobre el tema del bono de la clase media, es tal cual, hemos iniciado el proceso de los pagos en un trabajo muy grande. Agradecemos a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a los funcionarios de la Tesorería, que nos están permitiendo hacer los primeros depósitos, tal como han dicho algunas personas en redes sociales. Recordemos que tenemos más de 1.700.000 bonos que ya están aprobados y que están iniciando su pago. Vamos a tener más de 200.000 pagos al día lunes y esperamos acercarnos
al 1.000.000 de pagos concretados el día martes. Y eso obviamente sabemos que alivia a muchas personas. Muchas gracias, doctora Rubilar. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. Sí, buen día, ministra, ministro y subsecretarios. Buen Quería día. consultar respecto a los criterios que se están utilizando para permitir viajes al extranjero. ¿Cómo se está asegurando que estas salidas son acordes a la ley y si hay cifras de cuántas personas han salido o entrado al país desde el inicio del cierre de fronteras? En el fondo, aclarar específicamente cómo se definen finalmente los criterios para ponderar la importancia de un viaje al extranjero y si es o no imprescindible para el país como dicta la ley. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Voy a repetir algo que hace tiempo que no repetía. Esta pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a la situación de prohibición de viajar al extranjero, esto es una medida de restricción que hemos tomado debido a la situación de la pandemia a nivel nacional e internacional. Hoy día hay permisos que son excepcionales para poder salir del país y ahí hay varias causales. Una de ellas es el carácter humanitario y urgente que tenga el viaje. Segundo, los permisos en relación a las situaciones de salud. Tercero, gestiones imprescindibles para la función del Estado. Y cuarto, aquellas personas que residen en el extranjero. Y aquí las personas tienen que solicitar su permiso a través de comisaría virtual, poner los antecedentes y en función de eso poder viajar. Obviamente hacemos un llamado a las personas a hacer un uso correcto de los permisos para poder disminuir al máximo el viaje al extranjero, para evitar, obviamente, el traer nuevas variantes a nuestro país, particularmente por la situación epidemiológica que hay a nivel internacional. Por lo tanto, estas son las causales, que son bastante estrictas, todas ellas, y por eso hacemos un llamado al buen uso de estos permisos para viajar al exterior. Muchas gracias, doctora Daza. ¿Hay una contrapregunta? Sí, conocer si hay cifras respecto a la salida y entrada en la frontera en el país. Sí, no tengo las cifras en este momento. Muchas gracias. Tercera pregunta, por favor. Buenas tardes, autoridades. Ustedes decían recién que había más de 6 millones de personas vacunadas con segunda dosis. A propósito de esto, entonces, ¿cuál es la estimación que tienen de cuántas personas van a estar inoculadas de aquí a las elecciones del 15 de mayo? Nosotros, gracias por la pregunta, calculamos que obviamente para las elecciones del 15 de mayo, con segunda dosis, que es la pregunta que usted me está haciendo llegar, vamos a tener aproximadamente 7 millones de personas vacunadas con segunda dosis. Hoy día, pero estas son cifras en realidad del fin de semana, el viernes ya teníamos 6.162.713 personas con 2 dosis y estamos vacunando aproximadamente 150.000 personas al día con la segunda dosis. Por lo tanto, podemos calcular matemáticamente que vamos a llegar a 7 millones de personas vacunadas con segunda dosis. Y considerando incluso lo que usted reconocía hace días o hace las últimas horas, que ha bajado la velocidad de vacunación en comparación a lo que pasó, por ejemplo, con los adultos mayores, ¿cuánto podría ser de personas en total, considerando también la primera dosis? Bueno, la verdad es que la vacunación con primera dosis se ha ralentizado un poco. La vacunación con segunda dosis, obviamente que no hay punto de comparación porque en esa época no se colocaba segunda dosis, pero sumando todas las vacunas que estamos colocando, en realidad estamos colocando más de 300.000 dosis al día, lo cual es un esfuerzo gigantesco para el sistema sanitario de la atención primaria. Como ayer recibimos vacunas AstraZeneca, que las vamos a dedicar a mayores de 18 años, hombres mayores de 18 años y mujeres mayores de 55 años, vamos a tener una cantidad adicional para ese grupo de personas más jóvenes, que son las que han concurrido, digámoslo claramente, con menos intensidad, con menos entusiasmo a vacunarse que los adultos mayores. Entonces creo que por un lado dedicaremos vacunas a hombres entre 18 y cualquier edad y con una campaña también intensiva para que logremos las metas que
debemos lograr, no tanto solo por las elecciones, sino que para tener una cobertura mayor de protección con anticuerpos en contra del coronavirus. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Quisiera profundizar en este tema de que se ha hecho más lento la vacunación con la primera dosis. Las razones, ¿qué pasa? ¿Por qué se hizo el proceso más lento? ¿Está asegurado el stock o ustedes no tienen la certeza de cuándo vayan a llegar más cargamento y por lo tanto por eso han debido hacer más lento el proceso? Nosotros tenemos la certeza que van a llegar más dosis porque hemos negociado más dosis. Recordar que solamente con Pfizer, BioNTech tenemos 10 millones de dosis negociadas. Tenemos un convenio con CanSino por 1.800.000 dosis. Tenemos 870.000 dosis de AstraZeneca que van a ir llegando progresivamente y estamos trabajando para tener convenios con Gamaleya, es decir, Sputnik, y ampliar nuestro convenio con Sinovac. Sí, ministro, perdón, el punto es cuándo van a llegar, si tienen la certeza de cuándo van a llegar, porque hoy, por ejemplo, hay muchos municipios que dicen no podemos vacunar el fin de semana porque pedimos vacuna y no nos llegan, durante la semana solo se está vacunando a rezagados porque no hay más vacuna y el Ministerio de Salud no se está haciendo cargo de eso. No es verdad que no haya más vacunas, la repartición de las vacunas, lo hemos dicho hasta el cansancio, se hace en relación al Registro Nacional de Inmunizaciones. Es decir, el municipio recibe las vacunas que registra. Nosotros también tenemos un retraso en el registro. No todas las vacunas que están siendo colocadas están siendo registradas. Por lo tanto, le estamos pidiendo a los municipios que por favor registren y obviamente todo lo que se registra se entrega. Las entregas se hacen temprano en la mañana e incluso si hay un quiebre se vuelve a hacer una entrega en la tarde. Personalmente he hablado por teléfono con múltiples alcaldes para tratar de ayudar a solucionar este problema. Y ya lo dije en la conferencia de prensa del jueves, en algunos lugares se comete el error de usar segundas dosis como primeras dosis y obviamente que eso también produce un quiebre de stock. Pfizer-BioNTech nos anuncia generalmente con 2 o 3 días de anticipación cuándo va a llegar la vacuna. Y Sinovac también nos anuncia una vez que el gobierno acepta todo el trámite legal que hay que hacer para cada embarque. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la planificación y no anunciar cosas que no podamos llegar a cumplir. Es por eso que vamos progresivamente publicando el calendario. Entre paréntesis, se va a publicar en unas horas más. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Usted lo dijo en días anteriores, ministro, la realidad socioeconómica impacta en el control de la pandemia. En base a esto, ¿se podría, por ejemplo, priorizar la vacunación en los sectores más vulnerables donde no se han registrado, por ejemplo, una baja en los casos a pesar de las cuarentenas? Esto teniendo en cuenta la diferente realidad que hay, por ejemplo, entre Las Condes y Puente Alto. Y lo otro es que no puedo dejar de preguntarles por las fiestas clandestinas que se han registrado en las últimas horas. Siguen los eventos, incluso hubo un show de un cantante chileno con 100 personas. ¿Cuál es el mensaje a ellos? Bueno, nadie está por sobre la ley. Nosotros vamos a seguir exigiendo que se cumplan las normas sanitarias y todas las fiestas clandestinas, aunque sean hechas por un cantante famoso o una persona, un influencer, etcétera, tienen que recibir las sanciones que nos autoriza a entregar o definir el Código Sanitario. Con respecto a la otra pregunta que me parece mucho más interesante y más importante, claro que hemos considerado esa situación. De hecho, en el caso de Melinka, de la isla de Huaytecas, nosotros hicimos justamente un esfuerzo muy especial para vacunar a toda la población, ya que teníamos un brote ahí y era una cantidad acotada de personas. Y permanentemente con la doctora Daza y con el doctor Duñac y con el equipo del Plan Nacional de Inmunizaciones, estamos recibiendo sugerencias y estudios justamente para focalizar, si es que es necesario, un plan de vacunación especial en algunas comunas con más retraso y con menos condiciones o con condiciones socioeconómicas menos favorables.
Pero por eso mismo que hemos invitado a la ministra Rubilar, porque entendemos que la ayuda social, la ayuda económica, la ayuda a la gente más necesitada va de la mano con los temas de salud. Muchas gracias, muy buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana.